Amén. Bien, entonces estamos todos en 1 Corintios capítulo 4. ¿Sí? ¿Todos estamos ahí? Ya, perfecto. Bien, pero siempre es bueno contextualizar un poco. Recordemos que Pablo es el que escribió esta carta a los hermanos que estaban en la ciudad de Corinto. Y decíamos que la ciudad de Corinto era una ciudad complicada, no era una ciudad sana, o sea, no era una ciudad culta, por así decirlo, sino al contrario. Era una ciudad bien movida, era una ciudad donde había mucho negocio, sí, pero también había mucha inmoralidad, o sea, era un lugar donde había mucha corrupción, ¿no? Entonces, es más, ahí había una diosa pagana, Afrodita, que tenía su templo, cuyas sacerdotisas eran prostitutas, por ejemplo, ¿no? Entonces, y tú dirías, ¿y en ese lugar Dios se le ocurrió de pronto poner una iglesia? Como que al Señor se le pasó, ¿no? No, con mayor razón. En esos lugares oscuros es donde Dios lleva a sus hijos, ¿no? Es donde Dios va a llamar a sus hijos para que sean luz en medio de la oscuridad, para que muestren la luz de Cristo en medio de esa sociedad. ¿Cómo está nuestra sociedad hoy en día? Igual, en decadencia. ¿Para qué está la iglesia? Para hacer luz, para mostrar la luz de Cristo a nuestra comunidad, a nuestra sociedad. Al lugar donde Dios te lleva, recuerda siempre. A veces nos llenamos la boca diciendo que somos embajadores de Cristo, pero cuando llega el momento de cumplir la función de embajador no lo hacemos. Un embajador justamente es el que representa al Señor. No reemplazamos al Señor, pero representamos al Señor con lo que hacemos, con lo que decimos, cómo trabajamos, cómo estudiamos, cómo sociabilizamos. Estamos representando al Señor. Y no necesitas todavía llevar una Biblia en mano y de pronto decir, por eso soy cristiano, o de pronto ir con tu polito de Jesús Salvador, sino con tu manera de vivir, con tu manera de ser, con tu manera de hablar. Recuerda, tú puedes estar mostrando al Señor. Estás haciendo práctico lo que vienes aprendiendo de su palabra. La pregunta es, ¿los hermanos de Corinto estaban actuando así como te acabo de decir? No. Justamente en teología o los entendidos llaman a la iglesia de Corinto como la iglesia carnal. Era una iglesia carnal, una iglesia débil, a quienes Pablo les ha dicho como niños, les ha dicho, ¿no? Y les ha dicho también que ustedes son carnales. Están viviendo como el hombre natural, les ha dicho palabras bien duras, ¿no? Que yo me he atrevido a decirlo porque, bueno, está escrito, ¿no? Y ya imagino cuando Pablo les escribió esto, para los hermanos de Corinto habrá sido como que, ¿quién es Pablo, no? Y encima que yo he dicho que soy de Pablo, todavía habrá dicho el carnal que decía que era de Pablo, ¿no? Y Pablo mismo los va a corregir, no les va a dar like a los que decían soy de Pablo. ¿Y qué es lo que hemos visto en los primeros capítulos? Hemos visto rápidamente cómo es que Pablo, lógicamente Dios, a través del apóstol Pablo y a través de esta carta, ha tocado el tema de la división, ¿no? Pablo ha tocado un tema de que se había enterado por las personas de Cloe que de pronto la iglesia estaba dividida, estaba rota, estaba partida, estaba fragmentada. ¿Y qué es lo que ocurría? Pablo les ha dicho, esto es porque ustedes están viendo bajo una perspectiva humana. Ustedes están viendo y están evaluando el cristianismo con sabiduría humana. Y esa sabiduría humana los estaba llevando a hacer partidos. Para algunos decir, yo soy de Pablo porque Pablo es el fundador de esta iglesia. Y eso hacía que ellos se crean más espirituales. Por ahí salía otro grupo y decía, no, yo soy de Apolo, porque Apolo es más elocuente, llega más a las personas. Pablo habla de mucho pecado nada más, pero Apolo es poderoso en palabras, ¿entiendes? Ese es Apolo, él está de moda. Por lo tanto, yo soy más culto incluso. Ese era otro sector carnal. Y había otro sector más carnal también, o igual de carnal, que decía, no, yo soy de Cefas. ¿Quién es Cefas? Pedro, ¿no? Yo soy de Pedro, porque Pedro estuvo con Jesús. A Pedro le dieron la llave. Pedro es judío. ¿Me dejo entender? Yo soy de Pedro, decía. Se creía más espiritual. Tenía sus razones humanas, su sabiduría. En su sabiduría humana ellos decían, soy de Pedro. Había otros más espiritualones todavía, porque ¿saben qué decían? Yo soy de Cristo. Y yo decía, pero pastor, eso no está mal. No. Pero se está metiendo al ruedo de la división, pues. Porque distinto sería, hermanos, tranquilos, somos de Cristo, es distinto. A decir, yo soy de Cristo. Y por tanto, al decir yo soy de Cristo, está diciendo ustedes no. Y a quienes quieran creyentes, aunque carnales, pero les está diciendo ustedes no son cristianos. Tengamos cuidado entonces, ¿no?
Y cuando viene Pablo, ¿cómo corrige? Les está diciendo, ¿saben qué, chicos? Ustedes están viendo la situación con sabiduría humana, y esa sabiduría humana los está llevando a pretender dividir a Cristo. Y les hace preguntas Pablo, le dice, ¿acaso Cristo está dividido? Y todavía le dice, ¿acaso Pablo, Apolo, Cefas, ha ido a la cruz por ustedes? O sea, gracias a nosotros ustedes son salvos, le dice. ¿O quién es el que ha ido a la cruz? Es Cristo. Y Pablo, y todavía por ahí decían, no, a mí me bautizó Pablo. Y Pablo dice, no, yo he bautizado unos cuantos. Y eso, el Señor no me ha mandado a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y después les va a hablar del Evangelio, y les va a decir que el Evangelio es poder de Dios para salvación, pero no solo eso, sino que también el Evangelio, es decir, Cristo es sabiduría de Dios. ¿Y qué significa? Ciertamente el hermano de Corinto había conocido a Cristo, porque Pablo no los llama mundanos, no les dice hombres naturales, sino les dice hombres carnales, que eres espiritual, ya tienes la mente de Cristo, pero estás viviendo conforme a tu propia manera de pensar, y eso no está bien. Y eso es lo que le está diciendo. No está negando la salvación de estos hermanos de Corinto, sino le está diciendo, no te estás comportando como cristiano. Entonces, al decirle eso, Pablo, lo que les va a decir, ustedes ya tienen la mente de Cristo. Y entonces ya no pueden pensar así. Y les va a poner incluso un ejemplo de un edificio, ¿no? Y primero le pone un ejemplo, ¿no? Yo he sembrado, dice, ¿no? Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da ¿quién? El Señor, les va a decir. Finalmente su crecimiento depende del Señor. Y también les pone un ejemplo de un edificio, ¿no? ¿Cómo es que un edificio tiene que estar fundado sobre la roca, ¿no? Y va a decir que el fundamento es ¿quién? No dice que el fundamento sea Pablo, dice, yo puse el fundamento, y más adelante dice, y ese fundamento es Jesucristo. Y eso es, todo creyente debe entender eso, ¿no? Que el verdadero fundamento no es un hombre, no es una iglesia, no es un movimiento. El verdadero fundamento no es una filosofía de vida, no es un estatus social, no es una profesión, no es un estatus económico. Pero lamentablemente el ser humano pretende fundamentar su vida, o encuentra, de alguna manera, por así decirlo, encuentra estabilidad en ese tipo de cosas. Y ahí es donde se da cuenta que eso no dura. Pablo dice que el verdadero fundamento es Cristo. Y ese es tener sabiduría de Dios. De tal manera que les va a decir, ¿saben qué, hermano de Corinto? Ustedes han entendido a Cristo como poder de Dios para salvación, pero no tienen a Cristo como sabiduría de Dios para vivir como salvos. Ya eran salvos, pero no estaban viviendo como salvos. ¿Amén? Entonces, básicamente de eso ha hablado. Ahora, en este capítulo 4, lo que Pablo va a poner un poquito su mirada en él, pero no para autoalabarse, no para gloriarse, no para decirles, como a veces fuera de contexto podemos leer un texto donde Pablo dijo, aprendan de mí, y a veces nos dice, oh, qué soberbio. No, muy por lo contrario. Si vemos todo el contexto vamos a ver su humildad. Entonces Pablo va a poner su mirada sobre él, pero para explicar cómo tiene que ser un servidor de Cristo, un ministro de Cristo. Y tú dirás, entonces pastor, esta predicación es solo para pastores, ¿no? Porque nos hemos quedado con ese concepto que solo los pastores son ministros del Señor, o siervos del Señor, o servidores del Señor. Todos hemos sido llamados a servir, y todos de alguna manera pastoreamos algo. Algunos pastorean una familia, otros pastorean un grupo de creyentes, otros pastorean una iglesia, otros como consejeros puedes pastorear a un amigo, en el sentido de que es un bebé en la fe y está comenzando y tú lo llevas en los caminos del Señor. Pero todas las chicas en la escuela, en los kids y en los teens, de alguna manera pastorean a esos niños adolescentes. Entonces, en ese sentido no debemos de limitarnos a decir, esto solamente lo deben de saber los pastores, o esto es solo para los pastores. No, esto es para todos nosotros. Amén. Para los que somos padres, esposos, hijos, trabajadores en algún lugar, y también para los que estamos sirviendo a Dios de alguna manera. Amén. Entonces, si tú anhelas servir al Señor, o ya estás sirviendo al Señor, mira, Pablo va a destacar dos cosas. Va a destacar dos cualidades básicamente que debe tener todo servidor del Señor. Entonces, ¿será solo para mí? No.
es para todos, ¿sí? Entonces que cuando toquemos este tema nos digan, esto es para él, para Julio César, porque ya está compartiendo la palabra. No, es para Julio César, pero también es para ti. Amén. ¿Qué tal si lo leemos juntos? Verso 1 dice, va a hablar de quiénes somos. Mira, dice, así que, verso 4, no, capítulo 4, verso 1 dice, así que, esta es una consecuencia de todo lo que ha dicho. ¿Qué dice? Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. ¿Cómo es que nos tienen que ver los hombres? Si no dice los hermanos, sino los hombres cuando dices las personas, sean creyentes o no creyentes, tus compañeros de trabajo, tus vecinos, el casero, con las personas con las que tú interactúas normalmente. ¿Cómo te tienen que tener a ti o ver a ti? ¿Cómo que dice? Téngannos los hombres por servidores de Cristo. Que las personas puedan ver en nosotros un servidor. ¿Y qué es un servidor? Alguien que está al servicio del Señor. Y el que está al servicio del Señor siempre va a ser de bendición para alguien más. ¿Me dejo entender? Y esto rompe todo pensamiento egoísta en el que pretendemos ser los servidos, ¿no? Y lógicamente también esto aplica a los pastores, ¿no? Queremos entender que estamos al servicio del Señor, al servicio de su iglesia, de los niños, de sus ovejas. Y así nos tienen que tener las personas, ¿como qué? Como servidores de Cristo. Esta palabra servidores, o la palabra griega que se usa en este pasaje es upereters. Ya les había dicho tiempo atrás. ¿Y qué es upereters? Básicamente, upereters era aquel servidor que no necesariamente tenía un cargo, o no necesariamente, aunque todos de alguna manera, luego más adelante vamos a ver el otro concepto de la palabra que sigue, pero el upereters básicamente no tenía un reconocimiento. Básicamente un upereter, ¿sabe quiénes eran? Los que iban en la embarcación. No sé, los que han visto quizás estas películas antiguas de las embarcaciones, pero los upereters eran los remeros. Y los remeros no estaban a la vista, sino estaban en el sótano, por así decirlo, ¿no? No es el término, pero en la parte baja del barco, donde estaban ellos remando, ¿no? Nadie los veía. Y ahí estaba, su chamba que era remar. De pronto el barco llegaba a una ciudad. ¿A quién conmemoran? Al capitán, ¿no? Al capitán del barco, ¿no? Pero el capitán del barco, ¿qué ha hecho? Chévere, ¿no? O sea, ya él conmemora. Y el upereters, ¿no? O sea, no vemos medalla para el upereters, tal, porque remó tantas veces. No, ese era un upereters. El que estaba remando sin necesariamente buscar una recompensa pública. Así debemos de vernos de alguna manera cuando entendemos que somos servidores de Dios. A veces nos gusta servir o hacer el bien al prójimo, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para la foto? ¿Para las palmas? ¿Para que mis hijos me digan gracias? Y si no me dicen gracias ya no lo hago, como padre, como esposo, como ciudadano, como vecino, como cristiano, como pastor. O sea, mi trabajo tiene que ser como para el Señor. Él sí ve debajo del barco, donde el resto no ve. Pero debemos tener esa actitud. ¿Te das cuenta de la humildad que tiene Pablo? Pablo había comenzado esa iglesia, pero ahora le está diciendo, téngannos los hombres como upereters, como remeros. Lo que está diciendo, esa pieza, ese instrumento somos en la obra del Señor. En otras palabras está diciendo, el capitán del barco es el Señor. Nosotros solo somos upereters. Qué difícil, ¿no? Porque esto va en contra del pensamiento de este mundo. Porque este mundo, ¿qué te dispara? Este mundo lo que habla es de éxito, de fama, de ser influencers, de lograr un puesto, que la gente te vea, esté conocido y todo lo demás, ¿no es cierto? El mundo vive para saciar las concupiscencias del corazón. El upereters vive para servir a su Señor. Así no haya unas palmas de parte de los pasajeros que van en ese barco. Pero sabe que su Señor lo va a recompensar, porque de eso va a hablar más adelante Pablo. ¿Amén? ¿Cómo nos tenemos que ver? Como esos remeros del Señor. ¿Amén? Pero también usa otra palabra, y esta palabra también es interesante. Dice, ¿y cómo también tienen que vernos las personas?
y administradores de los misterios de Dios. Administradores. La palabra que se usa para administradores también en griego es oikonomos. ¿Ya? De esta palabra oikonomos viene la palabra economía, por ejemplo, que es administrar el dinero. Pero de esta palabra oikonomos básicamente viene la palabra mayordomo. Y eso somos también del Señor. Somos mayordomos de los misterios del Señor. Pero pregunto algo, el mayordomo nunca va a ser dueño. El mayordomo lo que va a hacer es administrar, tal como lo dice ahí, administradores. Pero el mayordomo ocupa un lugar de confianza. Quizás hemos visto películas antiguas, hoy en día no creo que haya casas que tengan mayordomos, pero en las películas antiguas vemos tiempos antiguos donde las casas tenían un mayordomo, ¿no? El mayordomo es el que se encargaba, era el hombre de confianza de la casa, ¿no? Es el que tenía las llaves incluso de la casa, ¿no? Y sabía de cada habitación y todo lo demás. Es el administrador, pues. Pero recuerda, administrador más no dueño. Y es así como nosotros también debemos de ver nuestra función para con el Señor. Como pastor, entender que la iglesia no es mía, la iglesia es del Señor. La vida de ustedes no me pertenece. Es más, ustedes no lo permitirían. Pero el Señor lo ha puesto. Sus vidas son del Señor. Los padres, entender que nuestros hijos no son nuestros, sino que nosotros somos esos mayordomos que Dios ha puesto para poder instruir a esos niños en su camino. Porque dice, herencia de Jehová son los hijos. ¿Y de quién? De Jehová. Cada cosa que Dios, con la que nos ha bendecido, nos pone como administradores. Pero muchas veces el ser humano, y hablando en términos generales, cae en un rol donde piensa que es el dueño de su vida, el dueño de su familia, el dueño de su pareja, el dueño de su dinero, el dueño de su trabajo, y se olvida de Dios, quien es el verdadero dueño. Pero eso no lo va a entender un incrédulo. Un incrédulo va a decir, no, yo soy dueño de lo que yo he ganado con esfuerzo, va a decir el incrédulo. Pero el creyente va a entender, el creyente sí entiende que cada bendición que ha llegado a nuestra vida es porque Dios lo ha permitido. Producto, mi trabajo, sí, pero ¿quién te dio las fuerzas? Fue el Señor. ¿Quién te abrió las puertas? Fue el Señor. Pero nuestro corazón egoísta muchas veces puede ir a un punto de decir, esto es mío y el Señor no tiene por qué meterse. Y no permitimos que el Señor entre en esos asuntos. Pero recuerda, Pablo nos está recordando que somos ¿qué? Administradores. Y eso es lo que somos para el Señor. La pregunta es, ¿somos administradores? ¿Somos superhéroes? ¿Somos remeros del Señor? La pregunta es, ¿pero cómo estoy cumpliendo esa función? Es distinto. O sea, no solamente lo estoy diciendo para que digas ahora tú tengas un título, no soy el mayordomo del Señor. La pregunta es, ¿cómo estás cumpliendo esa responsabilidad? Pero mira, dice, somos administradores de los misterios de Dios. Y es interesante cuando dice los misterios de Dios, es de aquello que fue ocultado por Dios, pero ahora ha sido revelado, su palabra. Un predicador es administrador de esto, que quizás alguien podría ser abogado, podría ser quizás un filósofo, y lo lee y no lo entiende, créeme. Pero viene un analfabeto, pero que está con el Señor en una comunión continua, y su Santo Espíritu, y con la guía de su Santo Espíritu lo entiende el mensaje y encima puede compartir el mensaje. Esos son los misterios del Señor. ¿Cómo estamos administrando, por ejemplo, su palabra que Él te da todos los días? La iglesia igual. Es algo que en el Antiguo Testamento no comprendían qué es lo que Dios iba a hacer con los gentiles. Ni siquiera comprendieron los judíos qué es lo que Dios iba a hacer con ellos del todo. Pero el Señor nos los ha revelado ahora en su palabra. ¿Quiénes somos? La pregunta es, estas verdades que el Señor nos ha revelado a través de Cristo, por cierto, ¿cómo lo estamos administrando? Si tú eres un hijo de Dios y tienes el Santo Espíritu de Dios, el Señor ya te ha revelado sus misterios y ahora te ha hecho su administrador, su mayordomo. Tú ya conoces el Evangelio, tú ya conoces el amor de Dios que no radica en solamente decir te amo. Tú conoces que el amor de Dios no radica en decir hay un sol y hay agua para tomar. No, el amor de Dios radica en que su Hijo amado murió por tus pecados.
Eso es un misterio para mucha gente que no lo entiende. Y como lo ha dicho Pablo, que lo llama locura. Gente educada, gente sabia, gente adinerada, cree que no necesita de Dios. Y si tú le compartes el Evangelio, su orgullo lo va a llevar a decir, eso es locura, tal como lo ha dicho Pablo. Pero el Señor te lo ha revelado a ti y tú ya has creído. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con eso que Dios ya te ha dado? Recuerda, eres un administrador de los misterios de Dios. Amén. Verso 2 dice, ahora bien, dice, se requiere que los administradores, primero, ¿aceptamos que somos administradores del Señor? Bueno, yo lo acepto, tú espero que también, mi hermano. O sea, recuerda, eres administrador del Señor, eres un mayordomo del Señor. Y hasta ahí chévere, ¿no? Ya, bacán, suena bonito ya. Soy un mayordomo del Señor, ya, perfecto. Pero ahora mira lo que dice, la exigencia. Ahora bien, dice Pablo, se requiere que los administradores, ¿qué dice? Que cada uno sea hallado influencers. Dice, no dice eso. Que cada uno sea hallado exitoso, no dice eso. Que cada uno sea hallado famoso, no dice eso. Que cada uno sea hallado poderoso, tampoco dice eso. ¿Qué dice? Que cada uno sea hallado fiel. Y eso es lo que está esperando el Señor de nosotros. Fidelidad. Una de las primeras cosas que Pablo y el Señor nos quiere decir esta noche a nosotros. ¿Cómo está nuestra fidelidad con Dios? No estoy hablando de tu fidelidad como el de tu costado. Ni siquiera estoy hablando de tu fidelidad con tu familia. Sino primero tu fidelidad con Dios. ¿Cómo está tu fidelidad con Dios? Y esto es una pregunta fuerte quizás. Donde definitivamente ninguno de nosotros está capacitado para decir, Él sí es fiel, Él no es fiel y no. Pero Dios sí. Él dice, espera. Él requiere de nosotros que seamos hallados, que cada uno sea hallado fiel. ¿Quién determina mi fidelidad? No es el pastor. Las personas se pueden dar cuenta y pueden tener cierta noción cómo está mi caminar en el Señor o cuán fiel estoy siendo a Dios. Pero el juez final de cómo está mi fidelidad a Dios, el que realmente me juzga y me va a juzgar, es Dios. Y no estoy hablando de salvación cuando hablamos de juzgar, sino de aquello que Dios me ha revelado, de aquellos misterios que Dios me ha dado, de aquellas bendiciones que Dios me ha dado, de aquella bendición que Dios me ha dado de conocer su palabra, de aquella bendición que Dios me ha dado como la familia, el trabajo, las amistades. ¿Qué estoy haciendo con ellos? Estoy como ese remero sirviéndole al Señor para bendecir a esas personas. Y cuando digo bendecir a esas personas, no estoy hablando de bendecirlas materialmente, sino de mostrar la luz de Cristo a esas personas. En cuanto a eso, ¿cómo soy hallado ante el Señor? Más o menos, de 0 a 10, 1, pastor. O por ahí ya le sale un espiritual y diga 20. ¿Sabes qué? Es el Señor el que finalmente va a juzgar. Y mira lo que dice Pablo, verso 3. Pablo va a poner una mirada en él y mira lo que dice. Yo en muy poco tengo de qué ser juzgado por ustedes. Y esto suena duro también y suena despectivo quizás, pero es una realidad. Pablo, o sea, ¿qué estaba haciendo la iglesia de Corinto? De alguna manera, al decir soy de Pablo, soy de Apolo, soy de Cefas, de alguna manera ellos estaban juzgando quién es mejor. ¿Me dejo entender? De alguna manera ellos estaban calificando y los que decían soy de Cefas y soy de Apolo, de alguna manera estaban diciendo Pablo ya pasó de moda, no pasa nada con Pablo, todo es pecado nada más para él y todo es arrepiéntete nada más. Y Pablo va a responderle a este grupo y mira, dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes. O sea, lo que está diciendo suena feo, ¿no? Pero ustedes no son quien para juzgarme, le está diciendo. Pero sigue, Pablo. O por tribunal humano, dice, o por otro tribunal. O sea, Pablo dice, entiende que su servicio no tanto va a ser juzgado por las personas, por la iglesia en este caso, ni por tribunal humano. Y tú dices, ay,
Eso es fácil decirlo, ¿no? Pero sigamos leyendo. Es como, va a sonar feo, quizás es como diciendo, hermanos, ustedes no son quien para juzgar mi pastorado. Suena feo, ¿no? No debo decir, pero imaginemos eso. Si yo lo dejo ahí nada más, puede sonar duro o despectivo. Pero Pablo va a continuar a decir, pero el que me va a juzgar es Dios y tengo que tener más temor todavía. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y Pablo le está diciendo a la iglesia, yo en muy poco tengo que ser juzgado por ustedes o por tribunal humano, y aún yo me juzgo a mí mismo. Y Pablo dice, ni siquiera yo mismo me puedo juzgar. Mira, cuando somos juzgados por las personas es peligroso. ¿Por qué? Porque las opiniones de las personas son volubles. De pronto Keila podría decir, el pastor Andrés es un buen pastor. Y yo decir, chévere, no. Keila lo dijo. Y de pronto se para el examen y dice, no pasa nada, yo he conocido a otro pastor que es mejor que él. Y yo, Y Julio dice, ¿cómo te metes con mi pastor? Mi pastor es bueno, porque él... Y viene otro y dice, no, pero hay otro pastor que mira, que tiene más fama. La opinión de la gente muchas veces puede ser voluble y equivocada incluso. Ahora, yo lo he puesto como ejemplo, ¿no? Como padre, como esposo, como hijo. Las opiniones pueden ser diversas. Y con esto yo no estoy diciendo que no te interese lo que la gente dice. No estoy diciendo eso. Pero sobre todo que te interese lo que Dios... Mi propia opinión, por eso Pablo dice, no, mira, dice, y aún yo me juzgo a mí, verso 3, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Yo mismo puedo ser voluble, puedo ser demasiado buena gente conmigo mismo. Me veo al espejo y digo, qué buen pastor que eres. Y al día siguiente amanezco con bajo autoestima y me miro y digo, se ha arruinado, no pasa nada. Soy voluble. Pero Dios lo ve todo. Para bien o para mal, el mejor juez es Dios. Y siempre va a ser así. Esté haciendo las cosas bien, tengo que recordar que Dios es el juez. Y si estoy haciendo las cosas mal, también tengo que recordar que el juez es Dios. Verso 4 dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, dice Pablo, humanamente, Pablo dice, aunque que yo recuerde, no he hecho cosas malas, no por eso soy justificado. Y dice, aunque que yo recuerdo, mis hermanos, no los he ofendido, pero por eso no puedo decir, bueno, yo estoy justificado, lo he hecho bien. No, ni aún así me atrevo, dice Pablo. Sino dice, pero el que me juzga es el Señor. Y a eso quería llegar Pablo. El que realmente va a juzgar qué tan buenos remeros o qué tan buenos mayordomos estamos siendo, ¿quién es? El Señor. Y esto debe generar esperanza, pero al mismo tiempo también temor. Esperanza en decir, Señor, tú ves aún lo que la gente quizás no ve. Aún cuando vengan los malos comentarios, si yo entiendo y tengo la convicción que estoy haciendo las cosas bien, Señor, tú lo ves. Trae esperanza y paz. Pero si estoy haciendo las cosas mal y la gente no se dio cuenta, y como Saúl digo, voy a seguir de rey, la gente no se ha dado cuenta, pero hay un Dios que sí ya se dio cuenta y debo tener temor. ¿Te das cuenta? Aparentemente puede ser un buen padre, pero ¿cómo está siendo ante Dios? Hay muchas maneras de sacarle la vuelta a la sociedad. Aparentemente podemos ser el empleado del mes en nuestro trabajo, con trampa. Pero ¿cómo estás para con el Señor? Quizás estás ocupando el primer puesto en tus estudios, full plagio. Y ante tus amigos dicen, ¡hala! Aprueba todos los exámenes. Pero ¿cómo estás para con el Señor? Aparentemente puedes estar saliendo adelante. Dice, uy, vecino, qué exitoso. Pero ¿cómo estás para con el Señor? ¿Me vas a entender? Y eso aplícalo a cada área de tu vida. Matrimonio, familia, trabajo, estudios. ¿Qué dice? Pero el que me juzga es el Señor. Y eso es lo que debemos recordar constantemente. Amén. Eso es lo que debemos recordar constantemente. Verso 5, ¿no?
Dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo. Y es interesante, ¿no? Porque Pablo está diciendo, así que no juzguéis nada antes de tiempo, porque también va a haber un sector donde dice, ¡hey, no me juzgues! El que juzgues, el Señor, ¿escucha eso? Dices, pero pastor, eso no es bíblico, porque la Biblia dice, ¿no? Mateo 7 dice, ¿cierto? Mateo 7 dice, verso 1, si se anótalo, dice, no juzguéis para que no sea juzgado. ¿Ya ves? No tienes derecho a decirme nada, mamá. Solo el Señor. Y el esposo a la esposa, el esposo al esposo, viceversa. Los padres a los hijos. No me juzgues, el que me juzgue es el Señor. No. No es el contexto, no es lo que Jesús quería enseñar. Para comenzar, que para la palabra juzgar hay diversas palabras en la Biblia y depende mucho del contexto. Cuando Jesús en Mateo 7 dijo, no juzguéis para que no seas juzgados, esta palabra juzguéis es no condenéis, no condenes. Eso es lo que no puede hacer ni el creyente, ni el pastor, ni el padre, ni el esposo. Lo que nosotros no podemos dar es un veredicto final de decir, estás condenado. ¿Entender? Pero sí somos llamados a juzgar a través de la palabra, a juzgar entre lo bueno y lo malo. Y para ese juzgar se usa la palabra discernir. Lo que sí nosotros podemos es discernir. Cuando un padre discierne las intenciones de su hijo. Papá, vamos a hacer grupo y tengo que ir a la casa de mi amigo y todo eso. Y el padre está en la capacidad de poder discernir lo que su hijo está diciendo. Y no está mal. Y lo puede hacer a través de preguntas. El pastor puede discernir muchas cosas de las ovejas a través de preguntas. El mismo cristiano puede discernir entre la doctrina correcta y la doctrina incorrecta, entre lo bueno y lo malo. Justamente para eso se nos ha dado la palabra, para poder discernir, diferenciar. Eso sí podemos hacer. Lo que no podemos hacer es condenar. ¿Me fue a entender? Entonces no podemos llevar ese texto al extremo cuando dice no juzguéis para que no sea juzgado. Está diciendo no condenes. Eso es distinto. No condenemos, pero sí podemos diferenciar lo bueno y lo malo, lo correcto, lo incorrecto. En ese mismo capítulo de Mateo, después de haber dicho en el verso 1 Jesús, no juzguéis para que no sean juzgados, en el verso 20 dice, así que por sus frutos los conoceréis, dice. ¿Y qué es lo que uno hace cuando ve frutos? Por sus evidencias tú te puedes dar cuenta quién es cristiano y quién no es cristiano. ¿Me dejo entender? Pero esto no te puede llevar a una actitud de condenar a la persona, pero sí podría decir, oye, esa manera de vivir no es de un creyente. A ese punto podemos llegar. Oye, esa manera de vivir ya no es fruto de un creyente, mira, tú has nacido de nuevo. Si no, ¿cómo exhortaríamos, cómo corregiríamos pastores a ovejas, padres a hijos, hermanos con hermanos, ¿no? Porque sería como un escudo, ¿no? Oye, Patricia, mira, la vez pasada hiciste esto y parece que deberías de cambiar esto. No me juzgue. No podría, ¿no es cierto? O una esposa, un esposo, amor, mira, qué tiempo, que ya no pasamos tiempo como familia y tal. No me juzgues. No tendría sentido, o sea, entendamos la palabra de Dios. Y es por eso que Pablo, volviendo al texto, mira lo que dice. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. Es distinto lo que está diciendo Pablo. ¿Qué es lo que habían hecho los hermanos de Corinto? De alguna manera los habían calificado. Habían mandado, por así decirlo, lo habían puesto en una competencia en la que ellos no estaban, ¿no? Habían puesto en una competencia, ni enterado estaba Pablo, ni Apolo, ni Cefas, y los habían puesto en una competencia como diciendo, para mí va a ganar Pablo, para mí va a ganar Apolo, para mí va a ganar... Y Pablo está diciendo, los chupitos, dice, no juzguéis antes de tiempo, es decir, oye, el que nos va a juzgar es el Señor, que también hemos hecho en nuestro ministerio, pero no son ustedes quienes son llamados a decir, Él es mejor, o Él es mejor, o Él es mejor. Y eso es lo que estaba sucediendo con la iglesia carnal. Luego dice, hasta que venga el Señor. ¿Cuándo? Dice, no juzguéis antes de tiempo. ¿Hasta cuándo? Que venga el Señor. ¿Y a qué va a venir el Señor? Oye, pastor, no contenta, pero pastor, el Señor ya vino. Sí, vino como el siervo sufriente y murió en una cruz. Y se ha ido, ha resucitado y se ha ido y ha prometido volver. Primero en las nubes donde irá su iglesia, nos recibirá y luego volverá con su iglesia. ¿Sabes a qué? A juzgar.
Mientras tanto, Pablo dice, no olvides antes del tiempo hasta que venga el Señor, dice, el cual aclarará también lo oculto de las... ¿Ante quién no va a haber engaño? ¿Ante quién no se va a ocultar? No se va a poder ocultar nadie. Nos causa pica muchas veces, ¿no? O por el celo santo quizás, ver cómo hacen mal uso de la palabra de Dios. Cierto, nos indigna. Podemos llegar a un punto nosotros de decir, eso está mal porque no es, porque está siendo contrario a la palabra de Dios. Lo que no podemos hacer es condenarlos. Pero ¿sabes qué? Va a venir el Señor y los va a juzgar. Y todo aquello que era oculto, todo aquello que de pronto decía, todo aquello pseudo cristiano, toda aquella cizaña va a ser separada del trigo. Bueno, espero que estés seguro que eres trigo, ¿no? Ya ese es otro asunto. Y si no estás seguro que eres trigo, ¿sabes cuál es el camino? Arrepentimiento y esperanza, fe puesta en Jesucristo. No es otro camino más, es el único que siempre se ha mostrado. Pero el Señor va a venir y va a sacar todo a la luz. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Créeme que dentro de los miles de iglesias cristianas, no todos son cristianos, y es bueno decirlo. El hecho de ir a una iglesia no me hace cristiano. Amén. Puede ser una iglesia multitudinaria, famosa, exitosa, pero no todos son cristianos. Pero las iglesias pequeñas no nos salvamos, ¿ah? Podemos ser una iglesia pequeña, pero probablemente, diga David, no todos son cristianos. Este es un tema personal con Dios. Pero Él dice, va a aclarar también lo oculto de las tinieblas. Y dice, continúa el verso, y manifestará las intenciones de ¿qué? De los corazones. Llegará a un punto de pesar los corazones. De tal manera que al Señor no le basta con solamente ver obras, sino incluso la actitud con lo que yo hice esa obra. Señor, yo te ofrendé. Y eso es lo que sucedió con su pueblo Israel. Ya cumplí con mi sacrificio, decían ellos. Cumplí con mi 10%, decían ellos. Y les dijo en Isaías 1, hastiado estoy de sus sacrificios. Me apestan sus sacrificios, le dijo. Sacrificios no quiero, le dijo. Pero el corazón contrito, humillado, ese quiero. Va a juzgar incluso nuestra actitud. ¿Por qué hice tal o cual cosa? A lo mejor el pastor Anders se convirtió en predicador porque le gustaba ser famoso. Ya fue. Entonces, ¿qué es lo que está esperando él? Éxito, poder, fama o fidelidad. Fidelidad. Y Él va a pesar nuestros corazones si realmente lo que hicimos, lo hicimos para el Señor y no para el aplauso de las personas. Y no para la apariencia. O no solo para que no hablen mal de nosotros. Y eso aplícalo a cada área de tu vida, mi hermano. Si yo me comporté como un buen esposo con mi esposa, o como un buen padre con mis padres, para que la gente solo vea y diga, oh, qué buen padre es, o porque realmente entendí que herencia de Jehová son mis hijos, y que Él es el que me los ha dado, y soy responsable ante Él de ver por Él sus niños. Es distinto. ¿Con qué corazón lo hice? Amén. Y continúa diciendo, y entonces cada uno, ¿qué dice? Recibirá su alabanza de Dios. ¿Te imaginas esto? Cada uno recibirá ese verdadero like de parte de ¿quién? De Dios. Del Señor. O también quizás dislike. ¿Te das cuenta? Cada uno va a recibir realmente de parte del Señor la verdadera alabanza, la verdadera honra. La honra no viene entonces de la gente. La verdadera honra no viene de las multitudes. Sean 100, sean miles, sean 1.000.000, no cambia eso. Sigue siendo honra de hombres. La verdadera alabanza viene de ¿quién? De Dios. Y en eso es que nosotros debemos de pensar cuando hacemos las cosas para el Señor. Y ser como esos remeros. Aunque cuando lleguemos a nuestro destino, entender
El Señor no solamente va a honrar al capitán, que por cierto, lo tiene bien ganado el Señor Jesucristo, pero cada remero también subirá y estará ahí con su Señor. La Biblia habla que en el tribunal de Cristo, más adelante en esta misma carta va a hablar Pablo, que ante el tribunal de Cristo justamente vamos a ser recompensados, galardonados, con coronas. Y no esas coronas para que inflarnos el pecho, sino en el libro de Apocalipsis dice que esas coronas lo echaremos en su presencia, diciendo: Señor, esto me diste, pero en realidad es tuyo. Actitud de humildad. Verso 6 dice: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros. Y mira lo que está diciendo. ¿Te das cuenta lo interesante? Dice: pero esto, hermanos, dice, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos. Y ellos mismos están poniendo como ejemplo, es decir, no estamos buscando la honra de hombres, sino de Dios. Es decir, cuando Pablo está diciendo que somos esos servidores o esos administradores, cuando Pablo está diciendo somos esos remeros, esos que están ahí debajo del barco, por así decirlo, o somos esos mayordomos, está diciendo: así somos yo y Apolos, a quienes los hermanos de la iglesia lo estaban idolatrando, por así decirlo. Y Pablo le dice: no, nosotros somos remeros, somos administradores, mayordomos, nada más. Y no servimos para el ojo de ustedes, le está diciendo, ni para nuestro propio ojo, sino para el ojo de ¿quién? Del Señor, porque Él es el que va a premiar realmente, Él es el que va a dar el verdadero like. No estamos haciendo algo para la multitud, se está diciendo, para los seguidores del Facebook, sino para el Señor. ¿Te das cuenta? Y él dice: nos hemos puesto como ejemplo nosotros dos, dice, pero mira, continúa el texto, dice: para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. ¿Te das cuenta? O sea, para que nos ponemos como ejemplo de remeros, de administradores, para que aprendan a no volar en sus pensamientos, porque en su sabiduría humana habían volado, ¿no? O sea, habían alucinado, algunos a Pablo como el fundador, otros a Apolos como el elocuente, a otros como a Pedro como tal, y estaban endiosando al hombre, por así decirlo. Y le está diciendo: oye, nosotros somos esto. Y continúa: no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Dice: por causa de nosotros están que se mechan. Y eso sucedía en Corinto. Sabiduría de hombres, lamentablemente. Bien. Ahora verso 7 dice, mira, lo que va a hablar, a partir del verso 7 va a hablar sobre la humildad. Hemos hablado sobre la fidelidad que debe tener todo servidor. Estamos en 1 Corintios capítulo 4, verso 7, dice ahora. Porque ¿quién te distingue? Es interesante. ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Es interesante. Y tú dices: ¿pero qué significa esto, pastor? Cuando le dice, porque ¿quién te distingue? Pregunto, ¿a quién estaba dando Pablo? A los hermanos de Corinto. ¿Cómo eran los hermanos de Corinto? Carnales. Estaban pensando con sabiduría humana, ¿no? Estaban formando partidos. Yo creo que es así, yo creo que es así. Pero al mismo tiempo, más adelante, vamos a ver que era una iglesia bendecida que tenía muchos dones. Que el Espíritu Santo había dado dones a esta iglesia. Vamos a hablar más adelante de esos dones, capítulos más adelante. Es decir, tenían el Espíritu Santo ahí, pero no estaban dejándose guiar por el Espíritu Santo. Y Pablo ya les ha dicho: ustedes tienen la mente de Cristo, o que no están viviendo con esa mente. Están viviendo con su propia mente de división. Y ahora le está diciendo: pero ¿quién los distingue? Y a través de estas preguntas lo que quiere es que ellos reflexionen y entiendan quién realmente los debe distinguir, quién realmente los hace diferentes, quién realmente los hace distintos, no entre ellos, sino ante el mundo y la sociedad donde ellos se encontraban. ¿Cómo era la sociedad donde ellos estaban? Inmoral, corrupta, llena de prostitución, negocios, comercios, mucho movimiento, corrupción, de todo y eso. Y te acuerdas que decíamos: ¿y cómo es que a Dios se le ocurrió poner una iglesia ahí? Justamente
para que haya algo diferente en medio de esas tinieblas, en medio de esa oscuridad, en esa carencia de valores que tenía esta sociedad. Dios puso su iglesia justamente para que sea esa luz. Y la iglesia no estaba cumpliendo esa función. Y ahora Pablo, a través de estas preguntas, primero le ha dicho, ustedes tienen la mente de Cristo. Segundo, les ha dicho, Cristo es sabiduría de Dios para que vivan de acuerdo a la voluntad de Dios. Tercero, ustedes son remeros. Cuarto, ustedes son administradores de las cosas del Señor que les ha revelado. Quinto, quien los debe distinguir realmente es Cristo. Que cuando las personas los vean, ¿vean a quién? No a Pablo, no a Apolos, no a Cefas, sino vean a Cristo. Pregunta esta noche, cuando las personas nos ven, no aquí dentro, porque aquí todos nos ven cantando o leyendo nuestra Biblia, sino cuando las personas nos ven allá afuera, de lunes a sábado, pongámoslo así. Cuando las personas nos ven en la combi o en el trabajo, ¿cómo nos ven? ¿Ven a Cristo? ¿O siguen viendo el mismo hombre de hace muchos años? ¿A quién están viendo? Recuerda, tú tienes la mente de Cristo. Tenemos que mostrar a Cristo. Él es el que nos debe de distinguir. Que las personas sin necesidad de que le digas que eres cristiano sepan que tú eres, como decía César Acuña, ¿no? Una raza distinta, pero en el buen sentido. O sea, ¿qué dice Pedro? Somos linaje escogido por Dios, real sacerdocio, hijos de Dios, nación santa, pueblo adquirido por Dios, de las tinieblas a la luz admirable. Pero aún estamos en esas tinieblas. Somos de este mundo, pero ya no somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero ya no somos de este. Ese es el cristiano. ¿Quién nos debe de distinguir? Cristo. Tiene que sernos diferente. Que la sociedad no nos confunda como alguien más. Y no lo digo para jactarnos, sino como alguien más en el sentido de responsabilidad. Sino que realmente comience a ver a Cristo en nuestra vida, en nuestra manera de vivir. Ahora, algo más interno. ¿Cómo nos están viendo dentro de nuestra familia? ¿Han notado nuestra conversión? ¿Han notado nuestro cristianismo? ¿Notan que vamos a la iglesia? ¿Notan que leemos la Biblia? No porque te vean leyendo la Biblia, sino por lo que estás viviendo. Aquel padre incrédulo o aquella madre incrédula o aquellos hijos que todavía son incrédulos o aquellos primos, tíos, hermanos incrédulos que están viendo a Cristo en tu vida. ¿Para qué entonces hemos recibido el Espíritu Santo? Romanos 1:8, ¿no? Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis, ¿qué dice? Poder. Qué chévere es eso. Ahora soy Iron Man, ¿no? Poder, ¿para qué? Para que me seáis testigo. ¿Dónde? Jerusalén, lo más íntimo, Judea, tus familiares, Samaria, un poquito más allá de los vecinos chinchosos, y lo último en la tierra, y hasta en las redes sociales. Que se note tu cristianismo si realmente tienes al Espíritu Santo. Si no, ¿para qué lo tengo? ¿Hablar en lenguas? ¿Para decir que danzo en el Espíritu? No veo eso en el libro de Hechos. Lo que veo en el libro de Hechos es gente llena del Espíritu Santo, confesando con sus labios y con su manera de vivir a Jesucristo como el Mesías crucificado y resucitado. Y ese poder nos llevó al punto de decir, estoy dispuesto a dar mi vida. Si quieren, sigan flagelando, pero no voy a dejar hablar de Cristo. Eso nos llevó al punto de ser arrestados y no negar su fe. De ser encarcelados y no negar su fe. De ser apedreados como Esteban y no negar su fe. Pero lamentablemente hoy en día la iglesia vive tiempos difíciles donde rápidamente le sacamos la vuelta a Dios. Lamentablemente, ya esos tiempos también fueron profetizados. Tiempo de la apostasía, de la pseudo iglesia.
Por eso digo, no todo aquel que dice Señor, Señor, realmente cree en el Señor. Aún los demonios dicen, creen y tiemblan. ¿Quiénes realmente serán hijos de Dios? Jesús lo dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo distingues el trigo de la cizaña? Por sus frutos. Pero no son frutos que tú vas a lograr en tus fuerzas, sino son frutos que justamente van a ser resultado de la comunión con el Espíritu Santo que está habitando en ti, que te está guiando a toda verdad. Y en todo momento, de tal manera que cuando tú veas esos frutos dirás, esto no es sinónimo para jactarme y decir yo soy alguien, sino esto me lo dio el Señor en su gracia y su misericordia. Continúa el texto, mira lo que dice. Porque ¿quién nos distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Esto es interesante, ¿no? El hermano de Corinto podría decir, tengo el don de profecía, el otro no, el don de milagros. Y Pablo le dice, pero lo has recibido, ¿de qué te jactas? En otra manera, te lo han regalado. Hermanos, miren, tengo un celular último modelo, pero te lo regalaron. Disculpa, ¿no? Hermanos, yo tengo tal profesión, oye, pero te lo regalaron. Disculpa, ¿no? O sea, ¿qué has logrado en realidad en tus fuerzas? Nada. Eso es lo que está diciendo. O sea, ¿o qué tienes que no hayas recibido? Mira, dice, y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? ¿Por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Recuerda, lo has recibido. En otras palabras, Pablo le está diciendo, los dones que hay en ustedes, eso ha sido entregados por gracia. Y no son para jactarse, sino es para ponerlo al servicio de Dios. Somos llamados a justamente a buscar esa comunión con el Señor. Y cuando se comienzan a dar los frutos de esa comunión con el Señor, que eso no te gloríe. Ya pasajes atrás Pablo había dicho en los capítulos anteriores, si hay algo de qué gloriarse es de conocer a ¿quién? Al Señor. Pero cualquiera no puede decir yo conozco al Señor, porque cuando habla de conocer está hablando de intimar, no un intimar en el sentido sexual, sino un intimar de pasar tiempo con Dios, tener comunión con Dios. Eso, si hay algo de qué jactarse es eso. Y eso, Pablo, ¿de dónde lo sacó? De Jeremías, ¿no? No se jacte el rico de su riqueza, no se jacte el valiente de su valentía, no se jacte el sabio de su sabiduría. Si hay algo de qué jactarse, es de haber conocido al Señor de misericordia. Eso es lo que te va a empezar. Verso 8. Ya estáis saciados, dice, y Pablo va a ser sarcástico aquí, y dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos, pues le está diciendo Pablo, mira. Si nosotros reináis, le está diciendo Pablo, Pablo se está diciendo, sin necesidad de mí, ustedes ya son ricos, ya tranquilos, le está diciendo, ¿no? Están saciados. Y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con ustedes, le está diciendo. Y bueno, si fuese cierto que ustedes están reinando, nosotros también reinaremos con ustedes, pues le está diciendo. Verso 9. Porque según pienso, y aquí Pablo vamos a ver la humildad de Pablo, pero según pienso, dice Pablo, quien pensaba en el espíritu, y no como los hermanos que estaban pensando que estaban reinando, estaban saciados, que eran ricos y todo lo demás, en la carne, dice, pero según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, ¿como quién se nos ha exhibido? Como los grandes influencers, dice, no, como los postreros. Dios nos ha exhibido como los postreros, como los últimos. Y va a haber otro pasaje donde Pablo dice que a él lo llamó como abortivo. Para entender un poco lo que está diciendo Pablo, cuando se habla de exhibir, normalmente lo que se exhibía eran los botines de guerra, por así decirlo. Cuando un rey del que habían ido a la batalla con todo ese ejército llegaba, lógicamente primero pasaba el rey, luego sus generales, luego los soldados que tenían diferentes rangos, ¿no? Van pasando, ¿no? Iban pasando. Luego iban con los botines de guerra, ¿no? Las joyas y todo lo demás. Incluso había un espacio para que vayan damas, ¿no? Mujeres, pasaban todo. Era toda una exhibición por toda la ciudad, como que eso, estaban llegando ellos victoriosos. Animales, ganados, todo lo que ellos habían traído, botín de guerra.
¿Y sabes quiénes pasaban último? Pasaban los esclavos. Los esclavos pasaban último ahí, encadenados. Ellos pasaban último. Todo eso habían ganado en sus batallas. Y lo que ahora, entendiendo eso en la mente, mira lo que dice Pablo. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, Pablo apóstol, como postreros, como sentenciados ¿a qué? A muerte. Pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Esos somos nosotros. Y Pablo está reconociendo que ese era él. Verso 10. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, y Pablo lo está tratando de hacer reflexionar con este contraste, ¿no? Pablo está diciendo, yo soy insensato, tú te crees prudente. Al carnal le está diciendo. Luego dice, yo soy débil, o nosotros, dice, somos débiles, mas ustedes son fuertes. O sea, ya están saciados, ustedes son fuertes, le está diciendo a los corintios. Nosotros somos débiles, dice Pablo. Pablo se consideraba débil, porque sabía que en medio de su debilidad se va a glorificar el poder de Dios. Hay aquel que se cree que es fuerte. Luego dice, vosotros honorables, nosotros despreciados. Escucharás decir esto de un predicador. Bueno, hoy en día no se llaman predicadores, se llaman coach, apóstoles, mercaderes de la fe. ¿Escucharás decir esto? ¿Lo escucharás decir que es débil? ¿Lo escucharás decir que es despreciado? ¿Le escucharás decir que él es insensato en Cristo? No. Ellos te van a decir que son la última revelación del Señor. Un embajador de Cristo, aunque somos embajadores de Cristo, pero en la función que cumplimos, no en el título. Lamentable, pero así está hoy en día el cristianismo allá afuera. Tengamos cuidado. Verso 11. Hasta esta hora padecemos hambre. Oye, Pablo no tenía total, el predicador de predicadores, mira cómo está. Hasta esta hora dice, por cierto, Pablo pasó hambre. Dice, pero Pablo, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos. No en sentido desnudo literal, sino de que no tenía muchas mudas que intercambiar, básicamente. No estaba con el Rolex diciendo, así visten los hijos del Señor. He visto. No estaba con el ternazo diciendo, así tiene que vestir el hijo del Señor. Lamentablemente ese tipo de cristianismo hoy en día está en las redes sociales y cada vez va a ser peor. Pero estamos viendo a Pablo reconociendo su desnudez. Y tú podrías decir, entonces Dios le ha fallado. No, o sea, no tiene nada que ver. Pablo no se está quejando, o sea, para nada. Dice, hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Ese era Pablo, ¿sabes? ¿Acaso no lo aprendió del maestro cuando dijo que hasta las zorras tienen guarida y que el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza? Con esto no estoy diciendo vende tus bienes y quédate, no, sino que vamos a aprender el principio, en la actitud de humildad que tiene este siervo, este remero. Verso 12. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Y Pablo es un ejemplo de ello, pues. Libro de Hechos, capítulo 18, justo cuando comienza la iglesia en Corinto, aquí, a quienes ahora le está escribiendo la carta, Pablo se quedó ahí 1 año y medio con ellos, junto a Aquila y Priscila, y trabajó como albañil, por así decirlo, aquel entonces como fabricante de tiendas. Y dijo, con mis propias manos he provisto para mí y para los que me acompañaban. Y ahora,
para agregar más todavía, aquel entonces en Corinto, según el contexto, un trabajador que trabajaba con sus manos, por así decirlo, era el trabajo más o menor remunerado, por así decirlo. Era un operario, un peón. Y Pablo cumplía esa función. O sea, y es interesante, ¿no? Cuando dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Mira esa actitud. Padecemos persecución y la soportamos. Esa es fidelidad a Dios. Cuando vienen momentos como esos, muchas veces es probado el verdadero cristianismo. Porque cuando las cosas van bien, todo el mundo dice que ama a Dios. Pero cuando las cosas van mal, muchas veces, ahí es donde se ve probado muchas veces de qué estamos hechos. Cuando la vida nos ajusta, nos aprieta, así, ¿jugo de qué sale? Si es limón, tiene que salir jugo de limón y no de manzana, ¿no es cierto? Y si es cristiano, ¿jugo de qué tiene que salir? De Cristo. Cuando la vida nos ajusta, ¿qué sale de nosotros? Verso 13. Nos difaman y rogamos. Yo no soy quién para rogar, pastor. Bueno, Pablo rogaba, yo también estoy dispuesto a rogar. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todo. ¿Sabes qué? Pero tú dices, oye, pero esto es Pablo, que ya se pasó, ¿no? ¿Cómo va a decir eso? Yo no podría... ¿Cómo? Y así es como el mundo los ve, pero no Dios. Eso quisiera aclarar. Es así, esa es la actitud que el siervo tiene. Y así es como el mundo muchas veces lo va a ver, pero no Dios. Para Dios es la niña de sus ojos. Para Dios eres su hijo. Con esto no estoy diciendo que te va a proveer todo y todo, no te va a hacer rico, tampoco, no. Sino que así como Pablo padeció persecución, padeció naufragio, encarcelamiento, pero fue flagelado, fue encadenado. Pero en cada uno de esos momentos Dios estuvo ahí. Esa es la promesa del Señor. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por tanto, id y haced discípulos. No va a ser fácil, va a ser difícil. A todas las naciones. Y yo iré con ustedes. Y vendrá persecución, vendrán momentos difíciles y el Señor estará ahí. A cada Saulo que se le presenta diciéndole, ¿qué tienes contra mí? Esa es la promesa del Señor. La promesa del Señor no es enriquecer todo lo demás, como lo puede hacer. No neguemos eso. En la Biblia vemos personas muy posesionadas, pero no es la regla general, pues. Mucho menos es una promesa. Su promesa es que su presencia estará ahí cuidando de ti. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Fidelidad a Dios antes que a la gente. Actitud de humildad antes que soberbia. Dos cosas que debemos de aprender, mis hermanos. Confiar en Dios plenamente, ser fieles en todo el Señor y siempre permanecer con un corazón humilde. Sea con lo que sea que nos bendiga el Señor, pero nuestra humildad tiene que ser siempre como la del Señor Jesucristo. Es difícil, pero es posible en el Espíritu. ¿Qué tal si oramos, mis hermanos? Nos ponemos de pie para poder orar a nuestro Dios. Padre,